Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que se llama el estado gaseoso. Este estado gaseoso es el tercer estado de agregación de la materia y es por sus características que lo diferencian del estado sólido y del estado líquido. Cuando nosotros hablamos de los gases, vamos a decir que sus fuerzas de cohesión son supremamente débiles, que es la primera característica, la cohesión. Vamos a recordar que la cohesión es la capacidad que tienen los átomos para unirse o para repelerse. Cuando las fuerzas de cohesión son muy fuertes, que es lo que sucede en el estado sólido, pues los átomos allá se agarran como hermanitos de la mano y no se sueltan. Por más de que hayan agentes en el ambiente que los intenten disolver, ellos no se van a soltar porque sus fuerzas de cohesión son muy fuertes. Cuando hablamos del estado líquido, las fuerzas de cohesión vienen siendo ya un poco más débiles y es precisamente porque los átomos ya se encuentran un poquito más separaditos, con un poquito más de espacio, y eso les permite rotar uno sobre otro, y por eso también se pueden llamar fluidos al estado líquido. En cambio, en el estado gaseoso las fuerzas de cohesión son prácticamente nulas. Y eso permite que los átomos se encuentren libres en el ambiente, que los átomos se encuentren por ahí estando en un estado de libertad. Si yo hablo de esas fuerzas de cohesión nula, voy a traer un término muy importante a la química y son las fuerzas de atracción. Esa fuerza de atracción es la capacidad que tienen los átomos, bien sea o para unirse o para repelerse. En este caso, las fuerzas de atracción en el estado gaseoso hacen que los átomos se repelen, es decir, que si se encuentra un átomo con otro, pues lo que van a hacer es que se van a chocar y van a empezar a fluir, van a empezar digamos que a desarrollarse uno con otro. Entonces, por esa razón, el estado gaseoso posee unas características como tan amplias y como de tanta libertad. Si yo hablo de esas fuerzas de atracción, entonces voy a decir que en el estado gaseoso son prácticamente nulas, los átomos no se atraen por nada del mundo y por esa razón yo no los voy a poder encapsular o no los voy a tener cierto tiempo, digamos que bajo mi poder. Para esto entonces también tenemos otra característica y es que los átomos toman la forma del recipiente que los contenga. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una lata de aerosol, el gas como tal no tiene una forma. La que tiene la forma es la lata y ella es la que me va a dar la forma del gas que está por dentro. Es decir, que ellos toman la forma del recipiente que los contiene, pero siempre van a buscar escapar. Siempre que ellos se encuentren dentro de un recipiente, siempre buscan escapar. Y eso es precisamente porque son muy libres, porque están en un estado de libertad. Entonces siempre buscan escapar. Cuando nosotros inflamos una bomba, la bomba lo que hace es que se va dilatando el látex y eso es precisamente a que el gas ingresa por un orificio muy pequeño y él busca escaparse, busca la forma más fácil de escape. Como el aire está ingresando, pues es imposible que salga por la boquilla de la bomba. Entonces es él que lo que hace, pues que se va hacia las paredes y hace que se distensione la bomba. Es precisamente porque está intentando escapar. Si esta bomba tiene algún tipo de orificio, pues el gas escapa, ¿cierto? Obviamente. O si después de que yo infle, dejo la abertura sin taparla o sin hacerle el nudito, pues el gas escapa y es precisamente porque las partículas no tienen fuerzas de atracción y se encuentran libres en el ambiente. Otra de las características que tiene el estado gaseoso es que presenta una característica cinética y que dentro de la química es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la energía cinética, es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar cierto trabajo. Y en el caso de los gases tienen muchas capacidades. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de cuando la mamá está haciendo los frijoles y tapa la olla a presión y le pone temperatura. Al ponerle temperatura, lo que hace el líquido es que empieza a hervir y llega a un punto de ebullición. Ese punto de ebullición es cuando cambia de estado, bien sea de líquido a gaseoso o bien sea de gaseoso a líquido o de sólido a gaseoso, eso depende, ya más adelante lo veremos, pero en este caso vamos a pasar de líquido a gaseoso. Esa evaporación que se da ahí es porque los átomos allá empezaron a distensionarse, empezaron a volverse grandes y es lo que hace que la olla coja presión. Después de que esta olla ya tenga la presión, yo no la puedo ir a destapar porque si yo por más fuerza que le haga la destapo, la olla me puede estallar y es precisamente por la energía cinética que tienen los átomos allí. Se han distensionado tanto que van empezando a ganar energía.
Otra de las características entonces que tenemos frente a esto es la temperatura. Cuando nosotros hablamos de la temperatura, afecta directamente el estado gaseoso, bien sea de forma positiva o bien sea de forma negativa. Es decir, cuando aumenta la temperatura, como en el ejemplo de la olla a presión, o cuando disminuye la temperatura, cuando estamos hablando, por ejemplo, del nitrógeno líquido. Ahí estamos hablando de un gas. En su estado natural, el nitrógeno posiblemente era sólido o era líquido, y cuando yo le bajo la temperatura, él se vuelve un estado gaseoso. Como por ejemplo cuando tenemos un mezquino o cuando tenemos una protuberancia y un lunar muy grande y vamos al médico y el médico nos manda nitrógeno líquido. Es un gas que nosotros no lo aplicamos ahí y lo que hace es que cristaliza las membranas, cristaliza las células y yo me puedo quitar esa protuberancia que allí tengo. Pero es precisamente cuando se afecta la temperatura, bien sea o de forma positiva, cuando aumenta la temperatura, o bien sea de forma negativa, cuando disminuye la temperatura. Otro ejemplo claro es cuando nosotros vamos a la nevera. Voy y abro el congelador y sale como un vapor. Ese vapor viene frío. Ese vapor es el estado gaseoso que lo que hace el motor de la nevera es que genera que las partículas se encuentren en una forma muy libre y empezó a congelar las cosas. Ahí hablamos de la temperatura cuando está baja o cuando está haciendo mucho frío y nosotros digamos que vamos para el colegio y empezamos como a exhalar un humo blanco que me permite la neblina poderlo observar. Es calor que está saliendo de mi cuerpo y como la neblina está tan fría, está en un estado gaseoso tan frío, pues yo voy a poder evidenciar ese vapor calientico que está saliendo de mi cuerpo. Aunque el vapor se da por temperaturas muy altas, también se puede dar por temperaturas muy bajas. Este estado gaseoso es el tercer estado de agregación de la materia y es precisamente por sus características y por el nivel de estudio que se le ha dado al mismo. Ya tenemos unas características específicas y unas propiedades que nos permiten hablar de este estado gaseoso como digamos que la mayoría de las sustancias o digamos que nuestro planeta se encuentra bajo este estado. Si nosotros hablamos del oxígeno que compone la biosfera, que es la capa de tierra que nos permite respirar, hablamos de un estado gaseoso. Cuando los aviones suben y ya van pasando esa biosfera, ya no hay oxígeno, pues entonces ahí es cuando hay problemas y el avión tiene que botar esas cámaras de oxígeno para que la gente pueda respirar. A eso le conocemos como biosfera. También tenemos la capa de la atmósfera, tenemos la troposfera, la estratosfera, todos esos son capas de gases que lo que hacen es que están encapsulando nuestro planeta y nos permiten que dentro de nuestro planeta haya vida. ¿Listo? Entonces, si en nuestro planeta hay vida, es precisamente esas capas de gases que se encuentran, digamos que encapsulándolo. Hay una capa muy importante de gas y se llama la capa de ozono, que tiene un agujero. Y ese agujero, aunque es natural, es propio de nuestra Tierra, de nuestro planeta, se ha ido ensanchando, se ha ido agrandando precisamente por temas de contaminación. Y esa contaminación se ve reflejada también en métodos gaseosos. Cuando una fábrica genera algún tipo de sustancia, un humo que nosotros pasamos y vemos ese humo en la fábrica, pues también se encuentra en estado gaseoso, se encuentra en un estado de libertad. Nosotros todo el tiempo tenemos contacto con este estado. De hecho, solamente cuando comemos ya tenemos contacto con él. Cuando respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, es un intercambio gaseoso. En el momento de la ingestión, cuando nosotros tomamos, digamos, algún tipo de bebida, vamos a hablar por ejemplo de la Coca-Cola, si tomamos este tipo de bebida, tiene tanto gas que llega a nuestro estómago y lo inflama, lo expande. Y al inflamarlo, pues él tiene que volver a su estado natural y tiene que sacar esos gases del cuerpo, bien sea vía eructos por la boca o bien sea por flatulencias, por pedos, pues por medio de nuestra colita, pero tienen que salir los gases sí o sí. Y eso es precisamente su primera característica y son las fuerzas de cohesión. Voy a necesitar que ingresen a la plataforma de Classroom donde les dejo un pequeño trabajo. ¡Chao!